En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les enviamos un saludo fraternal y enviamos también bendiciones para las ovejas, bendiciones para el rebaño que el Señor pastorea y que Él ama y que cuida de una forma impresionante. Yo soy testigo de que lo que les compartimos cada vez viene del corazón del Señor. Han sido aquí, siempre hay muchos compromisos, siempre hay mucha actividad, pero el Señor siempre tiene pan para darnos de comer. Así es que juntos agradezcamos al Señor y que Él pueda darnos en el corazón un nuevo entusiasmo, nuevas fuerzas, responsabilidad y ser instrumentos en sus manos para que otros también puedan oír esta palabra. Que Dios los ayude y nos ayude a todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, te pedimos que derrames de tu gracia este día, que tu palabra venga a avivar tu obra en medio de nuestros días. Señor, te rogamos también que lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, en medio de tanta lucha, de tanta batalla, tenga un fruto eterno. Es un eterno fruto de gloria. Su peso es un peso de gloria. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor y tu misericordia al concedernos reunirnos. Todavía tengamos esa oportunidad. Danos la fidelidad que necesitamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el último mensaje, en el anterior mensaje, lo último que vimos fue sobre la fuente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 14, y leeremos ahí el verso número 8. Estuvimos juntos viendo el día de Jehová, ¿verdad? El día de Jehová, y terminamos con un pedacito de la fuente como una introducción para darles lo que hoy quiero compartirles. Dice en el verso 8, acontecerá también en aquel día, o sea, hablamos de aquel día de la manifestación de la ira de Dios, pero dice también acontecerá también, eso significa que además de juicios y de todas las demás cosas que veremos suceder, fenómenos naturales terribles, el Señor tiene algo precioso. O sea, después de la tormenta viene la calma, después de la escasez viene la bendición. Y dice aquí que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Como estamos viendo aquí, recuerdan, las naciones que están alrededor, dice, llegarán, se reunirán en un complot, tendrán un mismo propósito que es destruir Jerusalén. Sin embargo, después de tratar con estas naciones que son traídas del norte, dice, probablemente el que comande esas naciones será del norte, y como yo ya he mencionado, creo que será Turquía y tendrá el apoyo de Rusia, porque hoy en día lo hemos visto así. El punto es que, así como ellos han atacado y han tratado de destruir, vean ustedes lo que Dios hace. Todo lo que viene a nuestras vidas con el propósito de acabarnos, hablando de los ataques del enemigo, por ejemplo, o de lo que nosotros presuponemos, ¿verdad? O sea, nos adelantamos a suponer que esas situaciones difíciles han venido solo para acabar con nosotros, para desarraigarnos de la tierra y no dejarnos prosperar. Pero no es así. Todo lo que pueda venir hasta los momentos más difíciles, como hemos leído en el libro de Romanos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Hasta la destrucción
viene a dar nueva vida. Y aquí encontramos que saldrán de Jerusalén, o sea, del objetivo de destrucción, de aquello que ellos se han determinado a acabar, de ahí saldrá vida para ellos. Fíjense ustedes qué impresionante. Por eso es que el Señor nos enseña a reaccionar de tal manera que hagamos el bien cuando nos hacen el mal, dice. No de revirar con la misma moneda, no revirar con el mismo espíritu de venganza o de maldad, sino de hacerlo con la actitud del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que delante de ese fruto nada se resiste, todo se rinde. Entonces, por eso dice, de Jerusalén saldrá, porque Dios la ha escogido, a pesar de que está tratando con ella, ¿verdad? Como lo está sucediendo ahorita en el Oriente, en Medio Oriente, Dios tratando con Jerusalén, no porque sea linda y maravillosa, no, hay pecado, hay situaciones feas, hay algo que Dios está purificando. Nosotros tampoco no somos una mansa paloma. Vienen cosas que vienen difíciles para purificarnos, pero el propósito no es destruirnos, el propósito es darnos una nueva etapa, y eso es lo que estamos viendo aquí, y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Cuando veamos situaciones difíciles es porque el Señor quiere darnos una nueva etapa, quiere comenzar un nuevo ciclo, ¿sí? Y por eso es que se salen esas fuentes. Dice, saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental, que es el mar Muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el Mediterráneo, en verano y en invierno. O sea, se quiere decir cuando dice en verano y en invierno, o sea, nunca cesará esa fuente, porque aunque dicen que salen esas aguas de vida, esas aguas siempre quedarán ahí y seguirán fluyendo para dar vida. Bueno, eso es lo que quiero tratar ahora. Aguas vivas y un nuevo periodo y un nuevo comienzo. Desde el inicio el Señor nos muestra que así es como Él opera. Es su método. El agua es vida. El agua trae algo nuevo. Leemos aquí en Génesis capítulo 1, en el verso número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense qué tremendo. Y el Espíritu de Dios, aquí lo primero que se menciona cuando hablando del mover de Dios, ¿verdad? El principio creó Dios todas las cosas y las creó con un propósito, ¿verdad? Y para que las cosas se formen tiene que moverse el Espíritu Santo. Increíble. Entonces, en el inicio vemos la intervención del Espíritu moviéndose sobre las aguas. ¿Por qué sobre las aguas? Porque las aguas son una representación natural de lo que el Espíritu es en lo natural. Las aguas dan vida y el Espíritu de Dios es el que da vida. Por eso es que en Juan 6:63, el Señor Jesucristo dijo, ahí les dice anteriormente, la carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado, 6:63, son espíritu y son vida. Cuando está hablando de las palabras, está expresando está refiriéndose a lo que Él mismo era, ¿verdad? El Espíritu transmitido a través de esas palabras. Cuando nosotros hablamos, estamos transmitiendo lo que nosotros somos. Por eso es que el hombre es lo que es conforme a lo que está en su corazón. Y dice, como dice el Señor, del corazón surge tanto las malas como las buenas cosas. Entonces, aquí encontramos en el libro de Génesis, desde el inicio, cuando el Señor está dando un inicio a todas las cosas, el mover del Espíritu sobre
las aguas. Y dice en el verso número 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Aquí, en el inicio de la creación de las cosas, la intervención de las aguas fue determinante. ¿Por qué? Porque las aguas son vida. El agua trae vida. En lo natural el agua es vida. Donde nos encontremos en cualquier país, en cualquier lugar geográfico, si tenemos agua, ya lo tenemos todo. La electricidad puede faltar, agua no. Y entonces es más, la electricidad va a venir por el agua, ¿verdad? Porque las represas se forman específicamente porque se aprovecha el poder del agua. Entonces el agua es lo que importa. Y dijo Dios en el verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En el verso 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Verso 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes. Verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Verso 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Bueno, entonces encontramos aquí en el capítulo número 1 de Génesis cómo la creación fue hecha natural a través de la vida que hay en el agua. En el capítulo 2, en el verso 4, hace un resumen y dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? Aquí está repitiendo. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Interesante. Y toda planta del campo, está hablando de la hierba verde, de los árboles y de todas las plantas, antes que fuese en la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, o sea, por creación, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Hasta el tiempo del diluvio comenzó a llover. Desde los días de Adán hasta los días de Noé, que fue un periodo bastante largo. Adán vivió 930 años y él murió mucho antes del diluvio, o sea, pasaron como unos 1000 y tantos años, 1200, yo tengo los cálculos ahorita, yo olvidé, pero creo que fue en el año 1956, después de Adán, así se me vino a la mente, más o menos, que vino la lluvia, o sea, ya habían pasado bastante tiempo, ahí les doy a referencia después. Pero aquí encontramos que en este capítulo número 2, el Señor está diciendo que al principio no había lluvia. Entonces, ¿cómo es que las cosas prosperaban? Si no había lluvia, la lluvia trae vida, ¿verdad? Bueno, habían ríos. Pero dice aquí también, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, o sea, independientemente del trabajo del hombre, ya estaban las plantas, todo estaba preparado. Lo que está diciendo que el hombre fue puesto en un lugar que ya estaba listo. El hombre fue puesto en un ambiente natural que ya tenía vida. ¿Por qué? Porque el Señor se preparó, aunque no estaba lloviendo, dice aquí el registro bíblico. Él hacía que hubiera, dice en el verso 6, sino que subía de la tierra, fíjense, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, Dios se preparó para poner al hombre en el jardín del Edén, ¿verdad? El jardín quedaba en el territorio, en una comarca, en un terreno enorme llamado el Edén, ¿verdad? Pero el jardín quedaba en medio del Edén. Y entonces dice en el verso número 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 pasos. Del jardín se repartía en 4 pasos, pero salía del Edén un río para regar el huerto, dice. O sea, vean ustedes que aunque no había lluvia, había
río. O sea, el Señor desde el principio nos está mostrando, desde el inicio de todas las cosas, desde que todo se originó, la importancia del agua. Los seres humanos no podemos vivir sin agua. Sin ella no hay vida. Entonces, ¿por qué este registro aquí? ¿Solo para contarnos cómo fue las cosas, o para confundir a los científicos, o para darnos a nosotros ideas que están sueltas? De ninguna manera. Es primero para mostrarnos que siempre que el Señor está iniciando algo, todo comienza y hay agua, hay nueva vida. Agua trae como fruto la nueva vida. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, cuando Él formó a su pueblo de Israel en Egipto, Él lo llevó al desierto para manifestarse a ellos y darse a conocer a ellos y darles la ley en el monte Sinaí. Ustedes se recuerdan que allí el pueblo de Israel se quejó delante del Señor porque no tenía agua en el desierto. Y el Señor hizo algo muy interesante. Dice ahí en Éxodo capítulo número 17, Éxodo 17, en el verso 2 dice: y altercó el pueblo con Dios. Fíjense cómo es que surgió esa fuente de agua ahí. Altercó, murmuró el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Ya estaban para morir por la sed. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces el Señor, en medio de este altercado, en medio de esta murmuración del pueblo, el Señor le muestra la solución. Bueno, sí, el agua va a surgir, yo les voy a dar de beber, a pesar de su murmuración. O sea, esa fuente de agua se abrió debido al pecado del pueblo. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? El pueblo pecó, estaba pecando contra Dios para hablar lo que estaba hablando, pero a pesar de su pecado, Dios tenía determinado abrir una fuente en el desierto para darle de beber a su pueblo. Y dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel para que sirvieran de testigos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, dice, fíjense. O sea, él va a herir la peña y saldrán de ella aguas. De una roca saldrían aguas para de algo, digámoslo de esta manera, humanamente hablando, de algo imposible, de una roca. Bueno, la verdad es que hablando naturalmente, las fuentes de agua realmente nacen de las rocas, ¿verdad? Yo conozco el nacimiento del río Motagua y nace de la roca. Conozco también otro nacimiento de fuentes de agua en Salamá, Baja Verapaz, y sale de la roca. O sea, lo que yo creo que sucede es que debajo de las aguas, ¿verdad?, y encuentra alguna manera de cómo surgir el agua, cómo brotar, cómo salir, y ahí está. Es una cosa extraordinaria, naturalmente, pero humanamente hablando, en el desierto, de una piedra, imposible. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque había una figura, hay algo que ellos tenían que entender y que nosotros también tenemos que entender. Y dice: y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, imagínense ustedes
por el hecho de que no había agua, el hecho de que estaban en circunstancias difíciles, ya les estaban subiendo pensamientos de duda si realmente Dios estaba con ellos o no. Hermanos, no dudemos de la presencia del Señor en nuestras vidas solo porque estamos en momentos difíciles. No dudemos de su amor y de su cuidado solo porque estamos pasando por situaciones adversas y contrarias. No dudemos, porque será como tentar al Señor. El Señor está en medio de nosotros. Y escuche, para cada nueva etapa hay una fuente que brota, hay una fuente que sale. Y aquí el Señor nos muestra que cuando Él inicia el tiempo, porque más adelante aquí ya encontramos en el capítulo 20 los 10 mandamientos, Él inicia el período de la ley y el Señor, como yo se los dije el domingo pasado, el Señor mismo dijo que la ley y los profetas desde Moisés a Juan el Bautista. Entonces aquí está iniciando ese período de la ley, pero lo inicia con una fuente que se abre, ¿verdad? Una fuente natural que se abre para dar vida a su pueblo pecador. Gloria a Dios por su misericordia y bendito sea el Señor por su perdón. Ahora, esta fuente aquí era obviamente algo extraordinario, porque no solamente surgió una vez y bebieron y de ahí otra vez ¿qué? No, esa fuente continuó, se abrió la fuente y comenzó a correr como en ríos y ríos. Por eso es que también bebieron sus ganados, pero también les dio de comer a sus ganados. ¿Cómo iban a comer el ganado? Durante 40 años en el desierto, durante 38 años en el desierto. Necesitaban, de alguna manera encontraban alimento, pero el agua fue el que dio vida a la tierra y comenzó a producir pasto. Así es en las sabanas de África, cuando viene el verano y se seca todo, no hay hierba, entonces todos los animales que pueden trasladarse o emigrar, ¿verdad?, van a otras partes a buscar comida y donde hay agua. Pero después de un tiempo comienza a llover aquí, y comienza a brotar la hierba, la comida. Entonces ellos regresan. Todo es extraordinario, Dios todo lo hace. Ellos sienten también el olor del agua y saben que llegó el tiempo. Ellos también presienten cuando ese tiempo llega, arriesgan sus vidas nuevamente y regresan y encuentran pasto. El Señor tiene siempre sus etapas. Entonces, tengamos la seguridad de que el Señor siempre va a suplir para nosotros. Pero hablando de ese río, porque se formó un río, ese río daba alimento también para sus ganados. Dice la Escritura en el Salmo 105, en el verso número 41, Salmo 105 dice, verso 41, abrió la peña, está hablando de esa peña en el desierto, y fluyeron aguas. Lean conmigo, corrieron por los sequedales como un río. O sea, se formó un río. ¿Dónde? En la tierra seca. Y esa tierra seca, por más seca que era, por más desierto y ermo que era aquel lugar, comenzó a producir hierba para alimento de sus ganados y obviamente les comenzó a dar más leche, les comenzó a dar leche en el desierto. Bendito sea el Señor. Aquí en el Salmo 114, verso número 8, dice, el cual cambió la peña, fíjense, hablando del Señor, a la presencia de Jehová tiembla la tierra y la presencia del Dios de Jacob, en el verso 7. Y en el 8 dice, el cual Dios, el Dios de Jacob, cambió la peña en estanque de aguas. Un milagro para dar vida. Y en fuente de aguas la roca. En fuente de aguas la roca. Bueno, entonces podemos ver entonces aquí cómo la fuente de agua fluyó de una roca herida. De una roca herida. Y es exactamente lo que nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo número 10, y en el verso número 4. 1 Corintios 10 dice, verso 4, y todos bebieron, hablando otra vez del paso por el desierto del pueblo de Israel, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Además de la bebida natural,
había una bebida espiritual. O sea, la bebida natural es una representación física de la bebida espiritual. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Beber de la roca era un símbolo ¿de qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca que fue herida y que a través de la herida brotó aguas, es exactamente la figura en el desierto para mostrar la realidad cuando Cristo, nuestra roca, sería herido por nuestro pecado. La misma figura, como el pueblo de Israel, el agua brotó por el pecado, así también la fuente se abrió a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Una fuente se abrió por nuestro pecado, ¿verdad? Para darnos, ¿qué? Nueva vida. De hecho, hablando de nosotros, un nuevo periodo se inicia o se inició cuando nosotros bebemos de la fuente del Señor. Cuando nosotros bebemos y creemos en su palabra, un nuevo ciclo se inicia. Dejamos de ser parte de la vida vieja, del hombre viejo, y pasamos a ser parte del hombre nuevo, de una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí la tercera etapa. Vemos la primera en el principio de todas las cosas, con las aguas dando vida. La segunda, el Señor manifestándose en el desierto a través de la roca herida, que era una figura de la tercera hora que veremos, que es la muerte de Cristo. Él dio inicio a un tiempo de mayor gloria, un tiempo de mayor gloria. Se abrió la fuente que daría vida espiritual a los hombres. Por eso él en la fiesta de tabernáculos, en el capítulo número 7 de Juan, en el verso 37, ahí se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos se conmemoraba el paso por el desierto. Y dice aquí, el último gran día de la fiesta, verso 37, ¿qué fiesta? Es la fiesta de los tabernáculos. Y en ese último día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz, o sea, gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la roca que por la herida que nosotros le causamos por nuestro pecado, Él, ¿cómo se dice la palabra ahí? En vez de revirarnos, en vez de vengarse, en vez de enojarse con nosotros, nos devolvió con el bien. Una fuente se abrió para darnos vida. Ahí viene el perdón, ahí viene la limpieza, ahí viene la regeneración, ahí viene la transformación, ahí viene la santificación. Todo lo mejor de Dios es derramado en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Con razón Él dijo, aquel que tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, y ahí viene el inicio de una nueva vida a través de la fe en Cristo. Aquel que cree en Cristo, Él es la roca. Él es la roca que fue herida en el Calvario. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, qué tremendo, ¿verdad? Como dice la Escritura, dice. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice, como dice la Escritura? Bueno, yo creo que se refiere a Ezequiel 47, que se refiere a Isaías 44, que se refiere a Zacarías 14:8, que se refiere a Éxodo 17, dándonos aguas. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, es interesante que diga de su interior. ¿Por qué? Porque primero entraron, pero van a correr de su interior. Y dice en el verso 39, esto dijo, aquí está la interpretación de Juan, porque Jesús ha de haber explicado esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, escuchen, los que creyesen
los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando dice que aún no había sido glorificado, significa él aún no había muerto, aún no había sido herido. Después de la herida, como vemos en el desierto, viene el agua, ¿verdad? Aún no había sido glorificado, como ya lo vimos en la predicación pasada. Incluye su muerte, su resurrección y su ascensión. Estas tres cosas son parte de su glorificación, pero se inicia en el Calvario. Entonces, cuando Él murió, entonces se hizo disponible para todos nosotros el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues Él es el río de Dios, como leemos como les mencioné, en Isaías 44. Vamos a ir juntos a ese pasaje y allí veremos claramente que dice el Señor: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, verso 1, y tú, Israel, a quien yo escogí. Vean lo que dice el Señor, pon atención a esto. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. El cual te ayudará. Le está diciendo, no temas, no temas. Y dice aquí, no temas. Siervo mío Jacob, aquel que toma el calcañar, el que le llamaron el suplantador. Pero dice, y tú Jesurún, es el otro nombre de Jacob, que quiere decir el honesto, el íntegro. Algunos dicen el enderezado, pero no es propiamente el enderezado, propiamente, porque el Señor no nos endereza, no, Él nos forma conforme a la imagen de su Hijo. Él no endereza lo que está, digamos, el hombre viejo. No, el hombre viejo se queda atrás. Él sí fue una base para formar el hombre nuevo, porque nosotros somos el hombre viejo, ¿verdad? Pero Él nos transforma. Y por eso dice ahí, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré. Ahora, vean ustedes, primero le está diciendo, no temas. Y les dice aquí, el cual te ayudará. Tu Dios te ayuda. Mas, ¿cómo va a ayudar a Jacob? ¿Cómo va a ayudar a Jesurún? ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros? ¿Cómo va a ayudar a las personas que necesitan de una transformación, de un nuevo ciclo de vida, de una nueva, una familia transformada, dejando a un lado los problemas y los defectos y dejando a un lado todas aquellas cosas que han sido motivo de problemas y de contiendas y de pleitos en un hogar? El Señor quiere darles un nuevo hogar. No hablando de otro matrimonio, está hablando de una restauración. Y eso solo sucede a través del derramamiento del Espíritu. Dice, yo te ayudará, porque en el verso número 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es enviado para dar una nueva vida. El Espíritu Santo es el río de Dios, son las aguas vivas que vienen a darnos un nuevo ambiente, que vienen a prepararnos un Edén, que vienen a colocarnos en el jardín de Dios. Y dice, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y entonces dirán, yo soy de Jehová. Y ahí viene entonces a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Como dice Juan 1, 12 y 13, a los cuales, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino somos engendrados por Dios, por la palabra, por la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, yo te ayudaré, yo soy tu ayuda, no temas, yo soy tu ayuda, yo soy tu socorro, yo soy tu auxilio. ¿Cómo? Derramando de mi espíritu. O sea, el propósito del Señor enviar esas aguas, ese río de agua viva, de enviar su espíritu, es darnos a nosotros la nueva vida que es transmitida a través del Espíritu Santo. Entonces el agua espiritual es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando Dios inició entonces
en la vida de la humanidad una nueva etapa en su pueblo, lo hizo derramando de su espíritu. Era el agua prometida. Por eso es que encontramos en Hechos capítulo número 1, en el verso 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque es de Jerusalén que salen las aguas. ¿Recuerdan que lo que leímos en Zacarías 14:8? ¿Sí? En Zacarías 14, número 8, lo veremos en un momentito otra vez. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y es en Jerusalén que el Señor va a derramar de su Espíritu. Si tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo, es una evidencia que formas parte, que vives en la Jerusalén espiritual. Sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Interesante, ¿eh? Bautismo de agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. O sea, el Señor estaba prometiéndoles, ¿ya?, que ese río de aguas vivas que fluiría de su interior, el Espíritu Santo que habló que quedó registrado en Juan 7:37 al 39, era el Espíritu Santo. Ese río, ese Espíritu de Dios, el río, el agua viva, vendría a ellos y los transformaría. Fue lo que hizo con los discípulos. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, de Hechos, encontramos cómo el Espíritu se derramó también como fuego sobre sus vidas, como lenguas de fuego, y ellos fueron transformados de hombres temerosos, escondidos en un aposento alto con las puertas cerradas por miedo a los judíos, en apóstoles llenos de fervor, llenos de poder y sin miedo de convertirse en mártires. ¿Por qué? Porque dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El verso 8 del capítulo 1. O sea, no solamente recibimos vida, sino también recibimos el poder para realizar cosas que, humanamente hablando, no somos capaces de hacer. A través del Espíritu Santo podemos perdonar. A través del Espíritu Santo podemos iniciar una nueva relación con aquellos que hemos mantenido una relación bastante deplorable. Así es que el Señor, cuando inicia algo, lo inicia a través de su Espíritu Santo. Y el agua. Y por eso es que la fuente se abre después de la venida del Señor. Y ahí lo vamos a ver en un momento. En Hechos 3, en el verso número 18, Pedro dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cristo, la roca, había de padecer, de ser herida, ¿verdad? Y ahí viene la fuente. Entonces, ahora escuche, verso 19. Así que les dice Pedro, arrepentíos y convertíos, porque el Espíritu no es derramado sobre todos, es derramado sobre los que se arrepienten, sobre los que creen, ¿verdad? Y dice, arrepentíos y convertíos para que sean apagados o borrados vuestros pecados, una nueva vida, el inicio de algo nuevo, para que, ahora escuchen, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el 20 dice, y Él, después de eso, cada uno va a esperar, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces el Espíritu Santo es la ayuda divina, el agua de vida, el río de Dios. Él es la ayuda. Cuando dice la Escritura, ¿se acuerdan? Ebenezer quiere decir piedra de ayuda o roca de socorro. Ebenezer. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuarto punto. En su segunda venida, como ya vimos ahí en Zacarías entonces, 14, verso 8, se va a iniciar una nueva etapa. Una nueva etapa se inició en el principio, ¿verdad? Un principio a través de las aguas. El agua dieron inicio a la vida y luego encontramos esas aguas fluyendo a través del desierto para su pueblo. Luego en la muerte de Cristo
Y ahora en su segunda venida, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y se va a partir en dos, entonces de ahí va a surgir, y va a surgir de Jerusalén, ¿verdad? De la ciudad menospreciada por aquellas naciones que están alrededor, de ahí va a surgir la vida, porque el Señor ha escogido a Jerusalén como su habitación en esta tierra. Entonces, en Ezequiel 47, el profeta Ezequiel recibió esta revelación del templo en Jerusalén. Y dice en el verso número 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Vean de dónde surge la casa. Y es interesante, muy, muy interesante, que la explanada del templo, donde se encuentra el domo de la roca, ¿verdad? La mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, esas dos, digamos así, monumentos árabes e islámicos, están sobre la explanada del templo. Y la explanada del templo, donde están esos dos monumentos, era donde estaba el templo de Salomón. Es lo llamado en la escritura el monte Moriah o el monte Moria. Pero ahí en ese monte fue donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo. No lo mató porque el Señor le gritó que no lo hiciera, porque lo único que quería era ver si él le iba a obedecer, si lo temía. Y él realmente amó más a Dios que a su propio hijo. Y ahora le dijo, y ahora sé que tú me obedeces, dice, ahora sé que tú me amas porque has obedecido. Entonces el Señor, ahí en el monte Moriah, el Señor le pidió a Abraham que sacrificara. Pero ¿saben ustedes por qué mencionó esto? Porque ahí en ese monte hay una roca. Cuando le llaman el domo de roca, es porque ese domo, que es como un templo, está sobre una roca, adentro. Ahí no permiten entrar a personas que no sean islámicos, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Pero ahí, los islámicos creen que en lugar de Isaac, Abraham iba a sacrificar a Ismael. Por eso es que para ellos también es un lugar santo. Es el tercer lugar santo más importante después de la Meca, Medina, Jerusalén. Y de Jerusalén específicamente la explanada del templo. Ahí hay una roca. Y en ese templo, en ese lugar, de ahí va a surgir las aguas, otra vez, de la roca va a surgir estas aguas. Dice, debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, hacia el Mar Muerto, porque la fachada de la casa estaba al oriente, ¿eh? Entonces surgen así, directamente para el oriente, porque la entrada de la casa del templo da para la salida del sol. Y dice, y las aguas descienden de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta, dice, por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, o sea, del lado derecho del templo salían las aguas. Y entonces aquí sucede que se forma un gran río. Y para resumir, en ese gran río que se forma ahí, que sale del umbral de la casa, del templo de Dios, ¿verdad? Se forman árboles, se levantan árboles porque trae vida. El agua, el Espíritu trae vida. Hermanos, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, nosotros lo tenemos todo. Tendremos el alimento espiritual, tendremos la vida espiritual, tendremos el socorro que necesitamos en todo momento a través de la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, pero es necesario entrar a ese río, dejarnos llevar por la corriente de ese río, dejarnos llevar por la fuerza del viento del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, vamos a regresar a Zacarías 14. Estamos en el 8, ¿verdad?
Ahora vamos a leer el 9. Vean ustedes. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Se dan cuenta ustedes que después de que el Señor viene, terremoto, la guerra se termina, Dios libra a su pueblo y acontece que también se abre esa fuente? Y cuando se abre esa fuente, ¿qué sucede? Se inicia el reino milenial. Entonces, otra vez aquí se está iniciando otra etapa. La etapa de la ley se inició con aguas. El período de la gracia y de la iglesia, formada por judíos y gentiles convertidos, se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo, las aguas que surgieron de la herida de la roca, que es Cristo, hasta la primera venida. Hasta la segunda venida. Luego, en la segunda venida, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá y ahí surgirá otras aguas que sin duda serán naturales, pero también son con una una proyección espiritual, ¿verdad? Porque esas aguas traerán vida para todas las naciones. Y entonces se iniciará el reino. Jehová será rey, como dice aquí, verso 10, toda la tierra se volverá como llanura. El verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. No solo la tierra de Israel, ahí será su capital, pero será rey sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, es impresionante, el Señor derrama de su espíritu en el libro de Joel, aquí más adelante. En el libro de Joel encontramos que en el capítulo número 2, en el verso 12, dice: por esto pues Jehová ahora dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Lo que está diciendo aquí es que hay necesidad de arrepentimiento. Dice en el verso número 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. ¿Por qué van a llorar? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. O sea, hay un pedido de perdón. Aquí encontramos que para poder derramar de su espíritu, primero es necesario el perdón. Dios derrama, por eso Pedro les dice: arrepentíos y convertíos, y vendrá sobre vosotros tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo es dado. Él mismo dice: arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Y dice también allí que recibirán del Espíritu que ha prometido a todos los que lo aman. El Señor va a derramar de ese Espíritu, que aquí también encontramos revelado en el libro de Joel, pero aquí muestra pasos para poder llegar a recibir ese Espíritu. Primero es el arrepentimiento verdadero, que va a traer un perdón legítimo de parte de Dios. Y luego el Señor dice en el verso 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Vean ustedes cómo la disposición de Dios está en perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y entonces dice en el verso 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y ahora dice: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte. ¿Recuerdan lo que leímos en Ezequiel 38:6? Él trae a esas naciones del norte, dice, porque aparecerán por el norte, la parte de Megido, como ya lo vimos. Entonces, el Señor 3 veces menciona esta frase: nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. En el verso 19, en el verso 26 y en el verso 27. Y después de decir eso, Él muestra que va a iniciar una nueva etapa, un nuevo periodo, que es el reino de Dios. Y luego dice aquí, verso 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, antes de seguir leyendo, quiero recordarles que
en el derramamiento del Espíritu Santo hicieron referencia a este versículo. ¿Por qué razón? Porque para ellos era parte también del cumplimiento, y era así, ¿verdad? Se estaba iniciando una nueva etapa a través del derramamiento del Espíritu Santo, y en el milenio va a ser igual. El Señor va a derramar nuevamente de su Espíritu, y por eso es que habrá vida, por eso habrá resurrección de los muertos, por eso habrá transformación por el Espíritu que estará en nosotros. Y dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y escuchen, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Por qué? Porque esto es específicamente para los días de la segunda venida del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado, aquellos que Él ha llamado. Bueno, otra vez, esto tiene su cumplimiento en parte en la primera venida para todos aquellos que creen y reciben el Espíritu, ya son parte del reino espiritual del Señor. Mas habrá un reino literal en esta tierra, y eso va a suceder también después de que se abre la fuente. Bueno, para terminar, vemos en el libro de Apocalipsis, yo estoy viendo el tiempo para no pasarme, perdonen. Para terminar, veamos aquí en Apocalipsis capítulo número 21. Gloria a Dios. Dice ahí en el verso número 1, vi un cielo nuevo, la tierra, y una tierra nueva. El cielo y la tierra que nosotros conocemos hoy va a ser transformada. Si no, no va a dar va a cambiar, va a destruir esta tierra, no, la va a transformar por el fuego. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Cómo va a ser esto? No lo sé. Pero una cosa sí es verdad, agua siempre habrá. Lo vamos a ver. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Descendiendo del cielo, o sea, el Señor va a bajar a esta tierra después de haber sido transformada y después de sido purificada por el fuego. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Los hombres, se está hablando de la transformación de toda la humanidad, ¿verdad? En ese periodo. Pero ahora escuchen algo importante aquí. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6. Y me dijo, hecho está. Está hablando ya de la consumación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es Cristo hablando. Al que tuviere sed, otra vez, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bendito sea el Señor. Aquí entonces encontramos la fuente de agua de vida. Y luego en el verso 9 y 10, el Señor le muestra al apóstol Juan la nueva Jerusalén, y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vean ustedes quién es la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Va a venir y a morar. Pero luego habrán las naciones, dice en el verso 24, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de esa ciudad. En el verso 24, y los reyes de la tierra tendrán su gloria, su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche en esa ciudad. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Habrá una purificación ya definitiva, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, vean ustedes aquí en el verso 22, capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí está, para terminar. Así como Él comenzó con el agua, así Él lo termina su obra. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, o sea, transparente, por lo limpio, la santidad, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí está otra vez, bajo el umbral del templo saliendo, debajo de Jerusalén, pero esa fuente viene directamente, la espiritual, del trono de Dios y del Cordero. El Espíritu dice que será enviado en mi nombre. El Espíritu de verdad. Van a ver ustedes esto. Y en medio de la calle de la ciudad y del uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos debido al río, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, esa nueva etapa ya prácticamente en la eternidad, al final del milenio, también tendrá esa parte importantísima del río de Dios que es su propio Espíritu. Entonces, en el inicio de toda nueva etapa, en toda nueva etapa para el hombre, Dios lo primero que hace es abrir una fuente, es derramar su río, que es su Espíritu Santo. Con razón, cuando leemos en la Escritura, en el libro de Romanos, capítulo número 8, en el verso número 26, leemos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, Él es el ayudador. Es precioso. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. No podemos, el Espíritu nos ayuda. No tenemos las fuerzas, el Espíritu nos ayuda. Él es nuestra fuerza. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aún en nuestras oraciones, el Espíritu nos ayuda. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles que ni siquiera oímos. Pero dice en el verso 27, mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque es su propio Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Señor quiere cumplir su voluntad en nosotros. Él va a cumplir su voluntad en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así es que el Señor nos transforme, que abra las fuentes de su presencia sobre nosotros, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra propia vida, en nuestra nación, en este mundo, porque necesitamos su intervención, esa fuente de vida. Padre amado, derrámala sobre nosotros, derrama de tu Espíritu sobre nosotros, que caiga sobre nosotros tu presencia, que caiga sobre nosotros, Señor, el poder de tu Santo Espíritu para que seamos transformados y tengamos en nosotros el poder, Señor, para vencer toda tentación y toda prueba. Gracias te damos, Señor, por preparar tu Espíritu Santo, que es la ayuda divina para completar tu obra en nuestras vidas. Sabemos que aquel que ha iniciado la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Bendice a mis hermanos con tu presencia, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo espero que ustedes hayan sentido la presencia del Señor tal como yo la sentí todo el tiempo. El Señor está con nosotros, el Señor sea con vosotros y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.